Muy buenas noches. Le Buenas damos noches. la más cordial bienvenida a este que es el tercero y último debate. ¿Por qué suena así de presidencial. culero? Estamos transmitiendo. Muy buenas noches. Nos encontramos Sí, en por Tlatelolco, dos. donde ocurrió uno de los episodios más dolorosos de la historia de México. La represión del 2 de octubre, cuando un presidente priista ordenó la represión y el asesinato de jóvenes que luchaban por la libertad. Basada. 56 años después nos encontramos aquí con el mismo PRIAN y nosotros, aquellos jóvenes, hijos y nietos del 68, junto con millones de mexicanos que construimos un país más justo. No mames, si Xochitl Ya dice con esa mamada, las me voy a reglas emputar. claras comenzamos con el bloque 1 del primer segmento, que es política social. Candidatas, candidato, este bloque se trata del conjunto de acciones diseñadas e implementadas desde la administración pública para erradicar las condiciones que provocan vulnerabilidad. Me refiero a condiciones como la pobreza o la discriminación. También para cerrar y reparar las brechas de desigualdad. La extrema concentración de la riqueza en unas cuantas manos frena el potencial de millones. La Basada. meta es el pleno cumplimiento de derechos, el acceso a bienes y servicios y el libre desarrollo de todas las personas que habitamos este país. Lo que se busca con este bloque es escuchar propuestas concretas, viables y también sustentadas sobre salario mínimo, Concretas, condiciones Xochitl. laborales y retiro, movilidad social, programas sociales, igualdad de género, infancias y adolescencias y atención a las personas con discapacidad, entre otros temas. Queremos saber cómo harán que el destino tanto individual como colectivo y las oportunidades a las que debemos tener acceso no dependan de nuestro contexto, del color de piel, de si pertenecemos a una comunidad originaria, de la lengua que hablamos, de nuestra orientación sexual e identidad de género, nuestra religión, la escolaridad de nuestras generaciones anteriores o la región donde nacemos, por poner algunos ejemplos. De acuerdo al sorteo, empezamos con el planteamiento de usted, Jorge Maínez, por 1 minuto. La vieja política nos acostumbró a la desigualdad y a la pobreza. Por eso somos el 9º país con más pobres en el mundo y uno de los más desiguales. Solo Mozambique y la República del Centro Africana concentran el ingreso en el 1% de la población de manera más desigual que México. Por eso hemos planteado que sigan incrementándose los salarios y que tengamos una política de jornada laboral digna, con 2 días de descanso a la semana. Al igual que hace unos años, cuando el PRIAN tenía el salario mínimo en 70 pesos diarios y te decía que si lo aumentábamos se iban a ir las empresas de México, hoy frente a nuestra propuesta de un salario mínimo de 10,000 pesos mensuales y de 2 días de descanso a la semana dicen que se van a ir las empresas. Yo pregunto a dónde se van a ir, si en Estados Unidos el salario mínimo es de 30,000 pesos y la jornada laboral es de 40 horas. No se irán a ningún lado, porque en el México nuevo van a ganar las empresas y los ¡Basado! trabajadores. Vamos a ganar todas y todos. Pasamos ¿Por qué con estás en MC? particulares el plante- Me comprometo a terminar con la pobreza extrema, con los 9 millones de pobres extremos. Oh, vas a Es el hacer tiempo, candidata ingreso Claudia universal Sheinbaum, haga el básico. Let's planteamiento del go. tema políticas sociales. Para nosotros la política social significa el bienestar y la felicidad del pueblo. Estamos recuperando los derechos y ampliándolos que el PRIAN convirtió en mercancías, en privilegios y en negocios. El día de hoy, 28 millones de familias reciben un programa de bienestar, 8 de cada 10 familias en nuestro país y de manera directa, sin ningún intermediario. Aumentó el salario mínimo y también aumentaron las condiciones laborales para los trabajadores y para las trabajadoras. Disminuyó la pobreza y disminuyó la desigualdad. Por el bien de todos, primero los pobres, significa justicia, significa humanismo y además funciona, porque la economía está hoy mejor que nunca. No hay marcha atrás en la transformación. Bueno, entramos, si les Yipi. parece, a la bolsa de tiempo. Debería Cada uno tiene arriesgarse 5 más, minutos, te tienes que lo arriesgar máximo más, que Claudia. pueden. Pobreza en Xochitl, este la país, que está copiando la a Maínez y está discriminación sonriendo todo el y todos tiempo. los temas. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Por eso es imposible que yo quite ¿Qué? los ¿Tienen la programas misma sociales. edad? Por alusión, adelante, Claudia. Inmediatamente vamos a ir. Solamente decir que nosotros somos los únicos que podemos mantener los programas sociales, fuimos los únicos que los hemos hecho. Y además lo hacemos por convicción, no por conveniencia. Y hay muchos programas sociales que Otra no vez están con en tu la puta Constitución pendejada. y que ahora, al votar por diputados y senadores de Morena, van a estar en la Constitución. 2 programas nuevos. Apoyo a las mujeres de 60 a 64 años para reconocer el trabajo que han hecho las mujeres en el hogar y de cuidado de sus hijos. Y sí, nos preocupamos por la infancia. Cuando fui jefa de gobierno, hice una beca universal para niños y niñas y ahora la vamos a llevar a todo el país, aquellos que estudien en escuela pública, porque el gobierno es responsable de la escuela pública. Jorge, adelante. Bueno, según el Coneval, esa beca a la que se refiere la candidata de Morena es de la tercera parte de lo que necesita una niña y un niño para un bienestar verdaderamente integral. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo 2 respeto. contra 1, 2 contra 1, 2 contra 1. Adelante, Xochitl. Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda. Los programas sociales se quedan. Morena se va. Adelante, Jorge. ¿Qué es eso? Es que eso de que un hombre no me manda fue partícipe del gobierno. Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox. ¡A Jamás en huevo! el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror ¡Chingatela, a Maínez! México y que llenó de sangre a México. ¡Let's Este go! tema me parece absurdo. A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León. A la candidata de Morena la ha cuestionado por lo que hace el presidente. Y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan.
Adelante, Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de política social y hoy quiero hablar Esa de fue muy educación. buena. Cuando tuve 15 años y participé en mi primer movimiento social que llamaban de rechazados, jóvenes que no les permitían estudiar la preparatoria. Se le borró la Por eso, sonrisa. cuando fui jefa de gobierno, hice 7 preparatorias y 2 universidades. Aquí se las voy a mostrar. La Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy estudian 50,000 jóvenes que antes no tenían la posibilidad de estudiar en la Ciudad de México. Esto lo vamos a llevar al país. La educación es un derecho, no un privilegio o una mercancía, como quiso el PRIAN. Adelante, Xochitl. Vamos a hablar de política social, vamos a hablar de la vivienda. Vamos a crear 1 millón de viviendas en el próximo sexenio, particularmente para los jóvenes. Estamos enviando, ya lo envió el presidente de la República, una iniciativa para que el Infonavit pueda construir más vivienda y además que los jóvenes puedan primero rentar y acumular esa renta si es que desean comprar. Ya lo hice en la Ciudad de México, de la ciudad perdida de la alcaldía Miguel Hidalgo, construimos la ciudad del bienestar. Todas las viviendas dañadas por el sismo fueron reconstruidas. 100,000 acciones de vivienda hicimos en la Ciudad de México y lo vamos a hacer en el país. Adelante, Xochitl. Si habla de la gentrificación, ya chingó. La candidata de Morena habla de la vivienda social, pero en México hay 14 millones de viviendas abandonadas, 14% de viviendas abandonadas. Además, en este gobierno se redujo en 67% el acceso a créditos para viviendas de interés social. Es falso. Es falso que en México haya un programa de vivienda social como el que merecen las jóvenes y los jóvenes. Es falso que a los jóvenes se les esté garantizando una perspectiva de pensión hacia el futuro. Y es falso que se haya apoyado a las universidades y que todos estén becados. México tiene una tasa de absorción del 43% en educación superior. Eso significa que estamos 11 puntos abajo de América Latina y que estamos 34 puntos abajo del promedio de la OCDE. Estamos 15 puntos abajo de Brasil. Es una vergüenza la realidad de la educación en este país y por eso vamos a duplicar las becas para llevar a 1 millón de jóvenes a la universidad. Es que esto es lo que debería de estar diciendo Claudia, Sí, es uno de los güey. gobiernos que más abandonaron la vivienda. Es increíble lo que han hecho. Y ahora Oye, quieren ir ¿qué por sus pedo? ahorros del Infonavit. Con No estas se los putas vamos a hipérboles, permitir. güey. Ese no es... No es el gobierno que más ha abandonado a la vivienda, es uno más que lo ha hecho, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox, que construyó vivienda en la periferia y que se hicieron negocios con la vivienda y que no se vio la vivienda como derecho, como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias después de haberlos expulsado, especulando con los precios de la vivienda de la zona central de la Ciudad de México. Claudia. La No lo vivienda dijo, la no dijo convirtieron en un gentrificación. negocio. Dije Precisamente gentrificación. las 600,000 viviendas abandonadas son de la época de Fox, en la que participó la candidata del PRIAN. Pero nosotros vamos a construir las viviendas en el próximo sexenio. Somos los únicos que tenemos resultados. Vamos a hablar ahora de salud. Los dos se están aliando para Nosotros vergarse nos Xochitl. empeñamos en recuperar las instituciones de salud, el ISSSTE, el IMSS los privatizaron. Ahora los estamos recuperando y vamos a hacer un verdadero sistema de salud. Vamos a construir farmacias del bienestar en distintos municipios del país para complementar los medicamentos gratuitos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Hasta cambian la toma. En 2019 se recibieron 6,528 médicos especialistas. Hoy se están recibiendo 11,906. Vamos a tener médicos especialistas por primera vez cuando ellos cerraron el espacio. Y ahora hay 20,000 becarios de médicos especialistas. Estamos construyendo un verdadero sistema de salud. Tiene muy ¿Alguien buenos quiere? Adelante, puntos, Xochitl. Claudia. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó ¿Eso qué un tiene que predio. ver? No tiene licencia de construcción. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. ¡Oh! Eso refleja la ausencia de proyecto. ¡A No voy a huevo! caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto Let's y, por fucking supuesto, go! a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. Les recuerdo, estamos política A huevo, social. a huevo, Jorge, a huevo, a adelante. huevo. También necesitamos una igualdad transversal, como lo mencionaba Luisa en su exposición, una igualdad entre hombres y mujeres con un nuevo sistema de cuidados y con una lucha permanente por la igualdad de género.
una igualdad con nuestros pueblos originarios, que les incluya desde el sistema educativo hasta todos los derechos, y una igualdad para todas las personas, para las personas con discapacidad, para las personas de la comunidad sorda, un país que nos incluya a todas y a todos. Adelante, Xochitl. Ven, esta vez no hizo las pinches señas. Nosotros vamos a seguir aumentando el salario mínimo. Por lo menos queremos llegar a 2.5 canastas básicas, que ya lo hemos elaborado con distintos expertos y es factible. Y vamos a llevar a la Constitución que el salario mínimo nunca caiga más, que siempre aumente por encima de la inflación. Voy a ser la presidenta que defienda a las mujeres. Que quede claro. No puedes politizar el feminismo si es de derecha, güey. 1.4 millones de personas tienen un apoyo para la discapacidad. Vota por todos los gobernadores de Morena, por los 8 y por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque solo así se puede garantizar la universalidad del apoyo a las personas con discapacidad. Adelante, Jorge, tienes 9 segundos. Le está ignorando, cabroncísimo, y le el está único pegando. que ha respondido soy yo. El único que ha planteado una reforma fiscal que beneficie a las personas más pobres y que sufren la desigualdad en México soy yo. Adelante. Xochitl, adelante. Déjame hablar de un tema bien delicado. Agua y energía. En este momento estamos viviendo una de las ¡Ese no es el tema! sequías, porque el gobierno de Morena no hizo absolutamente nada para resolver el problema. Y hoy tenemos apagones por la corrupción y la ineptitud. Vamos a impulsar el programa más importante de energía cambio climático. Vamos al segundo segmento de esta noche. Los temas son inseguridad y crimen organizado. Estos son un cáncer para México. Mexicanas y mexicanos consideran que es un problema más preocupante de su día a día, incluso por arriba del desempleo. En el combate a la inseguridad y al crimen hablamos de múltiples factores. Por un lado están los delitos que sufrimos a diario como robo, narcotráfico, trata de personas, desapariciones forzadas, así como el poder económico y los alcances de la delincuencia. Y por otro lado está la capacitación de las policías, la legislación, los acuerdos políticos y por último y más importante, la tranquilidad de los ciudadanos. Vamos a escuchar los planteamientos de del candidato y las candidatas sobre el tema. De acuerdo al sorteo, toca el turno a la candidata Xochitl Gálvez. Tiene hasta 1 minuto para su exposición. No. La seguridad ha sido un fracaso en este sexenio. 186,000 personas asesinadas, 50,000 personas desaparecidas. ¿Y cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle el país al crimen organizado. Ya sabemos. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. La Guardia Nacional tendrá un mando civil. Las Fuerzas Armadas solo se enfocarán a lo que establece la Constitución, la seguridad nacional. Vamos a fortalecer a las policías estatales y municipales, pagándoles bien y certificándolas. No sabe de historia, no sabe de historia. Tendrán una presidenta con carácter para enfrentar a los delincuentes, con corazón para cuidarte. Vamos con el planteamiento Lo de que Claudia dijo Sheinbaum. pinche Calderón. En 2006, para validar una elección, que en realidad fue un fraude electoral, Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país, la guerra contra el narco. La guerra quiere decir permiso para matar. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política, siguió la guerra contra el narco, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política, de declarar la guerra a construir la paz, que es una visión completamente distinta, que sí es atención a las causas y también cero impunidad. Fíjense nada más los datos de homicidios. En el 2007 había 8,867 homicidios. Para el 2018 había 36,000 homicidios. El presidente López Obrador ya inició esa baja de los homicidios. En 2023 hubo 29,000. Jorge Álvarez. Las candidaturas, pasamos al bloque 2 de este segmento, inseguridad y crimen organizado. Es igual que en el bloque 1, una bolsa de tiempo, cada una y cada uno de ustedes tiene 5 minutos. Pueden utilizar hasta 1,5 minutos a la vez. Como bien decía Elena, la inseguridad puede ser causada por grandes cárteles transnacionales o bien por una persona que habita en nuestra propia casa. Además de sus propuestas de prevención de la violencia, les pediría sumar a la discusión venidera
las siguientes respuestas. La inseguridad se resuelve con más cárcel, más años de cárcel, más personas en la cárcel. ¿Qué mecanismos extraordinarios de justicia estarían considerando? Pienso, por ejemplo, en la justicia restaurativa. De acuerdo con el sorteo, empezamos esta bolsa con la candidata Claudia Sheinbaum y posteriormente esa mano alzada. Adelante, candidata. Y ahora lo hicimos de esta manera. Se muestra la disminución, pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado un cambio de política. Además, vamos a hablar de la disminución de los secuestros con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 74%. Y vamos a hablar de la percepción de la ciudadanía. La ciudadanía hoy, por más que digan lo que digan, se siente más segura que en el 2018. 76.8% de las personas se sentían inseguras. Hoy, 59.1%. ¿Todavía sigue siendo alto? Sí, pero lo relevante es que comenzó a disminuir. Gracias. Jorge Maínez. ¿Qué es esa foto? Dice la candidata de Morena ¿qué que hay es que eso? honrar la memoria de los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La mejor manera de honrarlas es con una nueva estrategia de seguridad que se aleje de la militarización que ha causado dolor, que ha causado una tragedia nacional y que ha convertido el territorio nacional en una colección de fosas. Dice la candidata del PRIAN que ella tiene el carácter para enfrentar a los delincuentes. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN? Esos son los verdaderos delincuentes. ¡Pasado! Xochitl Gálvez. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí No se uses el establece nombre de Anabel que los Hernández. testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente No leíste para el campañas libro. políticas. Y en el último capítulo, llamado La Heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron ¿ya lo leyó? sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como me va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Les recordamos a las candidaturas que de acuerdo con el formato aprobado los libros no están permitidos. Pidió la palabra primero Jorge Maínez, pero hay una alusión. ¿Me permite ir primero con la LOL. candidata? Está bien, Claro, no, vamos, claro, claro. Maínez, adelante. Adelante. Bueno, nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury? Fahrenheit 451, de plano Crónicas Marcianas. Vamos a hablar de los resultados que tuve en la ciudad, porque de los tres soy la única que tiene resultados en seguridad. Los homicidios dolosos en la Ciudad de México del 2018 al 2023 disminuyeron al junio de 2023, cuando dejé la jefatura, en 51%. La reducción promedio de delitos de alto impacto disminuyó en 58%. Y en efecto, preguntan los cómo. ¿Cómo lo hicimos? Con una estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, más y mejor policía. Aumenté el salario de la policía en 64%. Inteligencia e investigación. Aumentamos las cámaras de 14,000 a 75,000 e hicimos un área especial de investigación e inteligencia y coordinación, lo que no quieren hacer muchos de los gobiernos del PRIAN. Jorge Maínez. Conmigo no se tienen Estuvo por raro qué al final. preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Conmigo, el que va a asumir basado. la tarea de pacificar al país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el presidente de la República. Es una tarea que no se puede delegar. Por eso, desde la Constitución, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso hay que honrar a las Fuerzas Armadas y hacer una estrategia en la que por la vía civil formemos una policía competente, una Policía Nacional de Caminos que recupere el control del territorio nacional, policías estatales que nos permitan aventajar en esta lucha contra la delincuencia con inteligencia, con estrategia, delimitando el universo criminal, pero también poniendo orden. ¿Qué necesitamos hacer? Darles capacidades y facultades a las policías y a los policías, facultades de investigación, darles un salario digno, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida, y darles un horizonte, una carrera policial que les permita tener incentivos para jugarse la vida por nosotros. México necesita un presidente capaz de enfrentar este problema y soy el único que puede hacerlo. Yo sí tengo resultados en materia de seguridad. Gracias al juicio que promovimos nosotros,
no pasó la Ley de Seguridad Interior que el gobierno del PRI con Peña Nieto intentó hacer para perpetuar la militarización de este país. Lamentablemente, el PRI y Morena se juntaron y lo pusieron en la Constitución en este sexenio. ¿Cómo de que tú tienes resultados, güey? Tú has sido Ahora diputado resulta y ya. que los dichos para meter a la cárcel a García Luna sí son válidos y cuando se trata de su gobierno no son válidos, sobre todo cuando se trata de ella. Yo aquí, por mí que García Luna esté en la cárcel, todo aquel que se ponga de acuerdo con el narco se tiene que ir a la cárcel, pero bueno, también sería muy importante que su superpolicía, Omar García Harfuch, le cuente toda esta historia de García Luna y decirte que... Pues entonces, ¿cómo explicas el saludo con la mamá del Chapo? ¿Cómo explicas el que hayan liberado Ovidio? ¿Cómo explicas que la delincuencia se pase por todo el país? El país esté incendiado por culpa del pacto que tienen ustedes con los delincuentes. ¿Quiere contestar Claudia Sheinbaum? Adelante. Sí, vamos a hablar de resultados. Estos son mis resultados en la Ciudad de México. Percepción de inseguridad de la ciudadanía. En 2018, 92.3% de las personas que vivían en la ciudad consideraban que era insegura. Hoy, 59.6%. Resultados. Vamos a seguir trabajando. Y por supuesto que la Presidenta de la República, igual que el Presidente, vamos a atender el Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana. Xochitl Gálvez, adelante. Wow. La realidad es que de acuerdo al ENVIPE, que es la encuesta de INEGI, el 80% de la gente en la Ciudad de México se siente insegura. Esos son los datos reales, pero le encanta mentir. Ahí te va un dato. Tú te dices que los homicidios dolosos, ¿qué crees? Crecieron respecto a ¿Fuentes? Mancera, 22%. Voy a subir los datos a las redes sociales. ¿Fuentes, los primeros güey? 5 años de Claudia Sheinbaum, 22% de homicidios que los primeros 5 años de Miguel Ángel Mancera, y eso que se ha dedicado a esconder los homicidios para que no se sepa, porque las actas de defunción que no tienen causa de muerte identificada en la Ciudad de México son 37% y a nivel nacional 7%. Jorge Maínez. Me parece que es una falta de respeto frente a la realidad que vive el país tratar un tema tan importante de esta forma. Y también es una falta de respeto hablar de resultados cuando solo en los últimos 15 años hemos tenido más de 400,000 homicidios en México. Cuando en la Ciudad de México, en el último gobierno, los feminicidios aumentaron, la tasa de feminicidios aumentó en un 26%. La tasa de desapariciones aumentó más de 2,000%. La tasa de delitos en la Ciudad de México es 60% mayor a la media nacional. Esos no son resultados. Los resultados que necesitamos es acabar con los delitos de alto impacto, acabar con la extorsión, con el cobro de piso, acabar con el control territorial que tiene el crimen organizado. Por eso yo no confundo narcotráfico con crimen organizado. Por eso la guerra contra las drogas fue un error y por eso sigue siendo un error. Por eso tenemos que derribar la frontera que nos ha impuesto el prohibicionismo. Las jóvenes y los jóvenes que están en la cárcel por fumar marihuana no deberían de estar ahí. Por eso las cárceles están llenas de pobres y las calles están llenas de delincuentes. La fuerza del Estado no debe de ser utilizada para un tema que ninguna se atreve a mencionar, para nunca más encarcelar a una mujer por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, sino para ir contra quienes cometen secuestro, extorsión, quienes cometen homicidios. Si fueras en la carretera y fueras atacado por un grupo criminal, ¿quién te gustaría que fuera a tu lado? ¿Quién de los tres que está aquí? ¿Quién crees que tiene la seriedad, la competencia para enfrentar el problema más grave que tiene este país? Déjenme recordarles sus tiempos. ¿Con quién te fumarías un porro? 2 minutos. Los gobernadores del PRI se los llevan de embajadores. ¿Cuál es su estrategia para desarticular y erradicar posibles, de haberlas, de tenerlas ustedes diagnosticadas, complicidades de grupos criminales con autoridades de los 3 poderes y en todos los niveles? ¿Quién quiera tomar la palabra? Claudia Sheinbaum. Como lo hicimos en la Ciudad de México. Por cierto, esos datos están mal, son del INCIFO y cuentan también lamentables suicidios y accidentes. Como lo hicimos en la Ciudad de México, atención a las causas y cero impunidad. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo en el país? Son los mismos 4 ejes. Vamos a hablar de atención a las causas, de más y mejor Guardia Nacional. Sí, Guardia Nacional, 140,000 elementos que hoy son una institución que tiene el reconocimiento del 86% de la ciudadanía. Vamos a hablar de inteligencia e investigación y, por supuesto, de coordinación. Más adelante presentaré los 4. Jorge Maínez.
Estoy de acuerdo en hablar de las causas y vuelvo a hablar de un tema del que he hablado en todos los debates, de las niñas y los niños, de la atención a las infancias. Pero es que tiene que ver con... a todos nos rompe el corazón enterarnos de homicidios, de secuestros, de feminicidios. Pero hay que preguntarse cómo fue la infancia de un secuestrador, cómo fue la infancia de un asesino, cómo fue la infancia de un violador. Necesitamos romper el ciclo, necesitamos una atención desde el primer momento a las infancias. Necesitamos una política de atención para víctimas indirectas del feminicidio, para las niñas y los niños que se quedan huérfanos y que enfrentan un infierno en su vida. Si nadie pide la palabra, déjenme... Xochitl Gálvez, adelante. Quiero hablar de las madres buscadoras. Basado. Es increíble el abandono de este gobierno. Aquí la candidata no la recibió. ¿Quiere contestar Claudia Sheinbaum? No, vamos a seguir con las propuestas. Además que sí he recibido a las madres buscadoras. A ver, atención a las causas. Además de jóvenes construyendo el futuro que lo vamos a llevar a la Constitución, en la Ciudad de México hice un programa que se llamó Jóvenes unen al barrio. Ahora lo vamos a hacer en todo el país. Se llama Jóvenes uniendo a la nación. Es decir, vamos a sacar a los jóvenes de sus vínculos con las bandas delictivas y les vamos a dar apoyo. Y ella no está sonriendo. Deporte, cultura y una opción de vida. Ya está con serio. esperanza. Modo serio. Xochitl Gálvez. ¡Pero a huevo! ¿Cómo van a sacar a los jóvenes si ellos están metidos en la delincuencia? Ellos son los capos aquí de la droga, Morena y sus aliados. Esa es la diferencia. Tú crees que ellos no pueden cambiar porque eres una pinche Les añadiría a la discusión cómo harán que las autoridades forenses den respuesta a las decenas de miles de familias de personas desaparecidas que han acumulado a lo largo de décadas incertidumbre. ¿Quién quiera tomar la palabra? Claudia Sheinbaum. Desarrollamos un método de búsqueda en la Ciudad de México que hoy está a nivel nacional y lo vamos a profundizar, y siempre nuestro apoyo a las víctimas. Más y mejor Guardia Nacional. Vamos a consolidar la institución de la Guardia Nacional. Además, vamos a hacer que sea una institución todavía de mayor proximidad y de vigilancia en las carreteras, que hace mucha falta, y también vamos a fortalecer que sean primeros respondientes. Jorge Maínez. Respondiendo a tu pregunta, Luisa, fortaleciendo la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desarrollando en todo el país centros de identificación humana, como el que se construyó en Jalisco en el gobierno de Movimiento Ciudadano, y además atacando la verdadera razón de la violencia, la impunidad. Solo 8 de cada 100 delitos en este país se abre una carpeta de investigación. En la Ciudad de México es incluso peor, solo 7 de cada 100. Xochitl Gálvez. Yo personalmente voy a encabezar las reuniones de la Comisión Nacional de Búsqueda. Le quedan 55 segundos. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere tomar la palabra? Sí, por supuesto. El último eje que planteamos es la coordinación. Vamos a mantener los gabinetes de seguridad y construcción de la paz en todo el país, y también coordinación con el fiscal general de la República. Lo he planteado, aun cuando exista autonomía, es importante que venga el gabinete de seguridad para avanzar. Y por cierto, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería también comprometerse con la seguridad. 31 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México escribieron un desplegado en donde piden que la prisión preventiva oficiosa no sea catalogada como lo está haciendo la Suprema Corte, porque entonces 60,000 delincuentes saldrían de la cárcel. Hablaron de marihuana. Eso estuvo muy mal. No. Precisamente. Bueno, adelante. Para responderle a la candidata de Morena, la mayoría de esas personas ni siquiera tienen una sentencia. La prisión tiene razón, viola derechos humanos y es inconvencional. Eso tiene mucha razón. La prisión preventiva debe ser abolida. Y el feminicida de Iztacalco le tocaba detenerlo a la señora Sheinbaum. Viviana, Claudia, María, Gabriela pudieron haber muerto si ella hubiera hecho su trabajo, pero estaba más preocupada por ser presidenta. Está muy de la verga usar eso, no lo va a lograr porque no atendió a las mujeres. No. 3 segundos, Claudia Sheinbaum. ¿Qué son esos es falso. puntos, Delito cabrón? de extorsión. Vamos a catalogarlo como delito grave y persecución de oficio. 3 segundos, Xochitl Gálvez. México vive su peor crisis de inseguridad. Con esto damos por concluida la bolsa de tiempo del segmento de inseguridad y crimen organizado. Objetivamente para nada cierto. Bueno, pasamos y sí, güey, nada, su único pinche discurso es revictimizar a las personas. ¿Qué chingados le pasa? Migración y política exterior. A ver, algunas ideas para si se puede alentar el debate. México ha dejado de ser país únicamente de tránsito para convertirse en país de destino. Segundo, ahora hay migración, en el caso mexicano, que no ha disminuido, de familias completas. Tercero, las remesas siguen siendo la salvación, pero como dicen los mexicanos en Estados Unidos, piensen en nosotros algo más que en remesas, por favor.
Las estaciones migratorias, hay casos muy concretos de circunstancias muy delicadas. Y agregaría ahí también con una presencia que hay que pensar, discutir, debatir sobre el ejército. Y está la otra parte, la política exterior, nuestra relación con el mundo, cómo la vamos a establecer. Vamos a seguir igual, vamos a cambiar algunas cosas. Creo que es un tema por muchos motivos importante, lo que incluye pues hasta el servicio exterior, ¿no? Al muy destacado servicio exterior mexicano. Bueno, iniciamos el planteamiento en esta ocasión con Claudia Sheinbaum. Claudia, 1 minuto para el planteamiento y luego vendrá ya la segunda parte. Culturales que si hacen que la habla de Gaza, esto se va a desconectar. Por necesidad. Es turno del planteamiento de migración y política exterior para el candidato Jorge Maínez. Tiene hasta 1 minuto. Adelante, candidato. México es mucho más que un territorio. No solamente somos los 130 millones de personas que vivimos acá, somos también los 40 millones de mexicanas y de mexicanos que viven en todo el mundo. Voy a ser un presidente que defienda a las mexicanas y a los mexicanos en donde estén. Y para eso hay que hacerlo con congruencia. Para exigir respeto en la frontera norte, hay que respetar los derechos humanos en la frontera sur. Dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Esa falta de dignidad fue la que llevó a Felipe Calderón a declarar la guerra contra las drogas. Esa guerra dejó horror y fosas en México y a Estados Unidos lo llenó de opioides, de fentanilo, de precursores químicos. Hasta el propio presidente Biden ya ha rectificado sobre el tema. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos. Más si llega un racista como Trump al poder. A Trump, Peña Nieto lo recibió y le hizo campaña. Una vergüenza. Por eso necesitamos una nueva actitud, una nueva política exterior profesional, inteligente y firme en la defensa de los intereses de México. Cerramos ronda con Xochitl Gálvez. Hasta 1 minuto, candidata. Hoy la política exterior es un desastre. Con el gobierno autoritario de Morena, pues obviamente se ha alejado del mundo para que no lo critiquen. La política exterior de mi gobierno tendrá 2 brújulas. La primera serán mis valores: respeto a los derechos humanos, libertades, protección a los migrantes. Por supuesto que quiero al pueblo de Cuba, Nicaragua, Rusia, Venezuela, pero yo no voy a invitar a sus ejércitos a desfilar en México. La otra será ver un mapa. Tenemos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es nuestro aliado en comercio. Somos el vínculo entre América del Norte y América del Sur. Tenemos una posición geográfica importante entre Europa y Asia. Por lo tanto, México tiene todo para aprovechar el comercio internacional. Eso es lo que voy a hacer en mi gobierno, crecer. Hemos llegado al segundo el peor discurso que he escuchado. De este espacio, que es migración y política exterior. La bolsa de tiempo, ya lo saben, candidatos, tienen hasta 5 minutos. Jamás me cansaré de decir que Sheinbaum no es sionista. Investiguen bien, usen el pinche cerebro. Diplomática nos obliga a intercambiar ideas con objetividad, realismo y humanismo. Hablemos de los qués y los cómo. De ganar la presidencia de la República, ¿qué política plantearía para enfrentar el flujo migratorio que llega desde América Latina, ya sea de paso o de forma permanente, como ya ocurre, y cómo garantizar sus derechos humanos? Se acabó la sumisión en la política exterior. Vamos a recordar el come si te vas de Fox, o el rápido y furioso que dejó entrar muchísimas armas a México de Calderón, o la humillación de Peña Nieto frente a Trump. La política de Andrés Manuel López Obrador en el exterior es un orgullo, es un timbre de orgullo. Recibimos vacunas durante la pandemia. Ahora hay un trato como iguales. Pasamos del Plan Mérida al entendimiento bicentenario con pláticas de alto nivel. Ahora se condenan los golpes de Estado, también se defiende nuestra soberanía y finalmente se procura la paz en todo el mundo. Candidato Jorge Maínez. Más doctrina está. Con el nearshoring, con la relocalización de las inversiones de Asia al sur de los Estados Unidos, que seamos congruentes. Soy el único candidato que se ha pronunciado sobre los 3 conflictos armados, sobre las 3 guerras más importantes de los últimos meses. En condenar la invasión Rusia a Ucrania, en condenar el ataque terrorista de Hamas a Israel y en condenar la acción criminal del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Se necesita congruencia, firmeza y dignidad en la política exterior. ¿Qué? ¿Cómo acabas de decir que los dos? What the fuck?
No, esa es la peor manera de haberlo dicho. México es un país de 170 ¿Por qué lo dijiste así? millones de habitantes divididos. La cagaste, güey. ¿Por qué dijiste Aprovecho para saludar a mis compatriotas que están Decídete, en el estado güey. en Ciudad. A ver, cállate. Güey, ¿por qué hiciste la pinche posición más tibia y culera que hay, cabrón? No, o sea, ¿qué fue eso de condenar a Hamás? No se condena jamás, jamás se condena jamás, cabrón. ¡No! Cabrón, ¿por qué hiciste eso? Pues la tenías ahí, güey. Solamente tenías que decir que condenabas a Netanyahu y a pinche Israel, güey. No tenías que decirlo de jamás. ¡Oh! Polarización. Estaba así, güey, así de sacarla chido y no lo hizo. ¿Qué propuesta tiene para atender y proteger a los Puta migrantes? madre. Si me permiten, voy a terminar el tema de política exterior y después pasamos al tema de migración. Evidentemente tenemos que fortalecer la relación con Estados Unidos y Canadá. Tenemos un tratado de libre comercio. Hoy somos los principales socios comerciales con los Estados Unidos. Ya hay diálogos de alto entendimiento en materia económica, en materia de migración, en materia de seguridad y vamos a mantener esos diálogos. Pero como dice Mario Benedetti, el sur también existe. Y por eso vamos a seguir ampliando las relaciones con América Latina y el Caribe y el fortalecimiento de la CELAC. Y por supuesto, siempre seremos un país abierto al mundo. Pero creo que uno de los principales errores en la relación con los Estados Unidos ha sido centrar todo en una política, en una relación bilateral, cuando podemos tener una mejor actuación en los organismos multilaterales, cuando podemos tejer alianzas internacionales, cuando podemos hacer una gran alianza con los países de América Latina, y por eso he dicho que la primera reunión con un jefe de Estado a la que yo convocaría sería con el presidente Lula. Haciendo equipo con Lula da Silva, con el presidente de Brasil, podemos tener objetivos comunes que fortalezcan nuestra relación con los Estados Unidos. También hay que tener claridad en los temas. Yo he dicho que voy a retomar la iniciativa que tuvo Marcelo Ebrard de tratar el tema del tráfico de armas de los Estados Unidos a México, porque sin resolver ese tema, jamás vamos a resolver el problema de la seguridad. La Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de cállate, que no crees en ella, pinche Xochitl, cállate ya, cabrón. Que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan. Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la... Ah, qué paz. No mames. Qué increíble es escuchar el debate así. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana. Por supuesto que nos manifestamos en todos los casos por la construcción de la paz. Y también nos hemos manifestado, qué bueno que acepta el candidato Maínez lo que se ha hecho en términos de una relación distinta con los Estados Unidos para poder hablar del tráfico de armas hacia México. Vamos a hablar de migración. México es al mismo tiempo origen, tránsito, destino y retorno. Son mucho más condiciones. Por eso es tan difícil o tan problemática la política de migración en México. Por supuesto, vamos a mantener la relación con los mexicanos en el exterior y a defenderlos siempre. Vamos a mantener un trato humanitario de derechos humanos. Y vamos a las causas estructurales de lo que no se ha hablado aquí. Lo importante es que nadie tenga que migrar por necesidad y por eso se ha hecho la propuesta a los Estados Unidos que se destinen 20,000 millones de dólares en vez de que se los estén destinando a las armas, a las guerras, que lo destinen a la cooperación para el desarrollo, que es parte de lo que está también en nuestra Constitución. Por primera vez se ha apoyado a los países de Centroamérica para que no tenga que venir migrantes. Es un ejemplo para seguir desarrollando. Y por otro lado, el desarrollo del sur-sureste, que me voy a referir en mi otra intervención. Es que, güey, estás dependiendo mucho de Estados Unidos. De Migración, y eso no está chido cuando va a venir Trump, cabrón. ¿Alguien quiere participar? Va a joder todo. Yo sí he tenido un diálogo por muchos años con las mexicanas y con los mexicanos en los Estados Unidos. Y creo que un gran error de la política exterior mexicana y de la política migratoria ha sido no tomarlos en cuenta en todo el diseño, en la instrumentación de la política que necesitamos. Lo primero que hay que cambiar de las instituciones relativas a la migración es incluir la voz de las mexicanas y de los mexicanos que llevan muchos años organizándose. Por eso hay que retomar las cosas que han dado éxito. Decía la candidata Morena que hablo bien de una buena idea. Por supuesto, así he hablado bien de funcionarios del pasado como Julia Carabias, de funcionarios del pasado como Julio Frenk, de miembros de los equipos de las candidatas, porque a este país lo que le hace falta es sensatez. Cuando se critica al PRI, cuando se critica al PAN, cuando se critica a Morena, por supuesto que se entiende
que se debe de entender que ahí hay personas valiosas y que sobre todo en la sociedad civil hay personas valiosas. Por eso hay que impulsar un servicio civil de carrera, para que las personas que lleguen a los cargos públicos no tengan que hacer méritos en la campaña o no tengan que hacer méritos financiando campañas, para que lleguen las personas que estén más preparadas y para que podamos tener un gobierno como el que merecemos las mexicanas y los mexicanos. Por alusión, Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? No, solamente decir que tenemos al mejor equipo, tenemos al que fue embajador en Naciones Unidas en nuestro equipo, al doctor Juan Ramón de la Fuente y a muchos otros expertos que han construido este proyecto de nación. Y además lo que queremos hacer es desarrollar esa frontera. Fíjense, se está planteando que el Tren Maya, que el tren interoceánico, que son dos proyectos fundamentales, puedan incluso llegar a Centroamérica, de tal manera que se desarrolle un polo de bienestar y un polo de desarrollo económico. Esa es la mejor manera de poder ofrecer incluso trabajo a los migrantes. Eso estaría retroverguísima, la verdad. Candidata Xochitl Gálvez. La expulsión de mexicanos al exterior se debe por dos razones. Una, por la falta de empleos o por la inseguridad. De los tres que están aquí, las dos están cubiertas en este gobierno. A cómo generar empleos. También se requiere seguridad para que las empresas vayan a Sinaloa, Sonora, Michoacán, esos estados que Morena abandonó a su suerte, como Guanajuato. Conmigo les Guanajuato es del PAN. Dice que ella es la que le entiende, pero por ejemplo en este tema, en política exterior y migración, ella fue senadora el doble de tiempo que yo, diputado federal. Presentó una iniciativa, yo presenté 8. Si le entiende, ¿por qué no trabajó? ¿Alguien más? Golpe bajo, muy bueno. Fíjense, en este gobierno ha habido la mayor inversión extranjera directa que no ha habido en los gobiernos anteriores. Por supuesto que estamos abiertos a la inversión, pero la inversión con bienestar, no esa inversión que presumían los gobiernos de antes. Vengan a invertir a México, que aquí hay salarios de hambre, que aquí hay mano de obra barata. No, eso se acabó. Ahora estamos defendiendo a las y los trabajadores mexicanos junto con la inversión privada. Atención a las causas, las razones estructurales de la migración. Vamos a seguir insistiendo que lo mejor es la cooperación para el desarrollo. Y termino, fui la única que hizo una planta solar fotovoltaica en los techos de la central de abasto. Pasamos a la última parte de este debate, la cuarta: democracia, pluralismo y división de poderes. Ustedes lo saben, el diseño de los poderes y las instituciones que administran lo de todas las personas es un sujeto constante de evaluación, esto en aras de hacer al Estado lo más justo, lo más eficaz y lo más funcional posible. Este bloque se trata de que nos compartan sus miras, sus diagnósticos y propuestas sobre los pesos y contrapesos que deben garantizar el mejor país para la ciudadanía. Algunas preguntas son: ¿las autoridades cumplen la función para la que fueron diseñadas? ¿Las y los representantes rinden cuentas suficientes a la gente? ¿Los poderes están blindados de presiones externas? ¿Qué riesgos, de haberlos, actuales o futuros, les preocupan? Como este cuarto bloque es distinto en cuanto a reglamentación de los tres anteriores, les invito a que veamos un video de formato. Para el desarrollo del cuarto segmento, las y el moderador recibieron previamente en un sobre cerrado 15 preguntas de cada una de las candidaturas, 5 por cada subtema. De estas 15 preguntas, las personas moderadoras eligieron 3, una por candidatura y por subtema. Las y el moderador leerán una pregunta de las 3 elegidas por candidatura, la cual contestarán las otras 2 candidaturas hasta por 1 minuto. Posteriormente, la candidatura que realizó la pregunta tendrá 1 minuto para reaccionar a las respuestas sobre su pregunta. Luego, las candidatas y el candidato contarán con 1 minuto para réplica. Esta dinámica se repetirá hasta agotar las 3 preguntas elegidas. Al concluir este bloque, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para dar su mensaje final. La primera pregunta es la de Jorge Maínez y la primera en responder sería Xochitl Gálvez, hasta 1 minuto. ¿Cuál debe ser el papel que juegue el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma en esta participación? Hasta 1 minuto, Xochitl. Bueno, por supuesto que sí impulsaría una reforma. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto, pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga
los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE, quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte, y eso no se los vamos a permitir. Por supuesto que a mí me parece que los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia las universidades, hacia espacios de barras de abogados y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. Recuerdo, si te parece, Claudia, la pregunta de Jorge Maínez. ¿Cuál debe ser el papel que juegue el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma? Adelante, hasta un minuto, Claudia Sheinbaum. El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Jorge, regresamos contigo, que fuiste el que hizo la pero pregunta. Tiene razón, adelante. tiene mucha razón. Yo creo que sí tiene que haber una reforma del Poder Judicial, pero no una que vulnere su autonomía, ni una que centralice más el poder. Una que genere mejores designaciones, una que separe al Consejo de la Judicatura y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Corte sea un verdadero tribunal constitucional y que garantice que las juezas, que los jueces puedan decidir con autonomía, con libertad y sin presiones económicas o políticas como se ha hecho en los últimos años. Porque, por cierto, Saldívar fue designado ministro por Calderón y la ley Saldívar, que extendía ilegalmente el mandato del presidente de la Corte, fue votada a favor por el PRI y por el PAN. Lo mismo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que el PRI y el PAN intentaron quitarle facultades cuando se discutía la reforma electoral, o que el PRI y el PAN estuvieron a favor de designar a consejeras y consejeros del INE por tómbola, o tener un comité de selección con integrantes de Morena. Hay que tener congruencia, hay que hacer una reforma al Poder Judicial para hacer más accesible la justicia y para que no solamente tenga justicia en México quien tiene dinero. Bueno. A partir de la Cuarta Transformación, la separación del poder político del poder económico. Durante años, 36 años del neoliberalismo, el gobierno, los gobiernos se dedicaron a mirar a unos cuantos. Por primera vez, el gobierno de México mira a las grandes mayorías y eso va a seguir ocurriendo a partir del 1 de octubre cuando ganemos la presidencia el próximo 2 de junio. Porque la democracia, como dice Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es falso que la democracia esté en riesgo. Los únicos que hemos luchado siempre por la democracia ha sido nuestro movimiento. Después de haberle robado Adelante, dos Jorge, elecciones, obviamente van a proteger la democracia con la pregunta que uña y diente, güey. Sí, quiero enviarle un saludo a miles de trabajadoras y trabajadores honestos, esforzados del Poder Judicial. En el Poder Judicial hay un servicio de carrera, hay movilidad social, hay personas que llegan a trabajar al Poder Judicial simplemente con la expectativa de que un concurso de oposición les permita ascender profesionalmente y lo logran. Por eso, creo que todas esas personas no se merecen estar en medio de disputas políticas. El problema no es si un presidente elige bien la terna o no le elige bien. El actual sistema, lo que no te dice el PRI y el PAN, que este sistema que no quieren tocar también es pésimo, porque el actual sistema, si el Senado de la República, por ejemplo, rechaza la designación de una terna propuesta por el presidente de la República, el presidente tiene la facultad de designar unilateralmente, como sucedió en el último caso, a un ministro o a una ministra de la Corte. Pasó con el caso Medina Mora con el gobierno de Peña Nieto, pasó con el caso de Saldívar y ha pasado con muchos casos. Necesitamos autonomía verdadera al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos de México. La pregunta que Xóchitl Gálvez le hace al resto de las candidaturas es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Pinche pregunta de primaria, güey.
No mames. No solamente de los gobiernos de coalición, yo en general creo que es mejor un sistema parlamentario que distribuye mejor el poder, que es más justo, que es más representativo del sentimiento de una nación, un sistema de representación pura como el parlamentario, y ese es el que da lugar a mejores gobiernos de coalición. Porque el problema de los gobiernos de coalición en la lógica política actual es que sucede lo que sucede con su coalición, que los dirigentes del PRI y del PAN se reparten las candidaturas, se reparten el poder, como se repartieron, por cierto, el poder o intentó Marco Cortés, que él mismo lo enseñó en un tuit, el gobierno de Coahuila, incluyendo notarías, órganos autónomos que dicen defender y respetar, y faltándole al respeto a la voluntad democrática del pueblo de Coahuila. Eso lo hacen en todo el país, lo hacen a nivel nacional, así lo hacen en Nuevo León, y por eso se aferran, por eso quisieron que el que hoy es su candidato a alcalde de Monterrey fuera el fiscal del Estado. Imagínense el cinismo con el que el PRIAN actúa. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? No creo. ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de intentaste. reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Un minuto, Claudia Sheinbaum, por favor. Para el México de hoy, pienso que como está la Constitución, con la mayoría que representa un proyecto de nación y la representación de las minorías en el poder legislativo y en los distintos ámbitos de la democracia. Ya aprobamos el Pacto por México, miren a dónde nos llevó. Siempre hemos luchado por la democracia. Luché de joven por la democracia en los sindicatos, por la democracia en las universidades. Luchamos contra el fraude electoral de 1988. Luchamos contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2004, del gobierno de la candidata del PRIAN. Luchamos también contra el fraude electoral del 2006. Luchamos contra el fraude electoral del 2012 con la gran compra de votos que se hizo en aquel año. En el 2018 el pueblo de México despertó y hoy se vive México una despertó, democracia. cabrones. Miren la marcha de hoy, la pluralidad, la democracia. Tiempo. Le repito su pregunta, Xochitl Gálvez. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Un minuto. Por supuesto que estoy de acuerdo con los gobiernos de coalición y yo voy a representar un gobierno de coalición, pero no solo con los partidos que me trajeron a la presidencia. Yo sí me voy a sentar con todos. Voy a ser una presidenta daltónica, con los guindas, con los rojos, con los verdes, con los amarillos, con los naranjas, con los azules, con todos, porque somos un país plural. Somos un país que tiene que construir consensos. Somos un país multiétnico, pluricultural, donde hay diferentes pensamientos. Entonces, por supuesto que voy a tener un gabinete plural, un gabinete donde esté representada la sociedad civil y por supuesto que hay gente de Movimiento Ciudadano que yo le reconozco y que también invitaría. Yo creo que tenemos que poner fin al presidente que habla, para entrar a una presidenta que escucha y resuelve. Por lo tanto, para mí, la solución sí son los gobiernos de coalición. Wow. Vamos a las réplicas. Xochitl me sorprende con las Comenzamos, mamadas Jorge que Maynes. puede llegar a decir. Son increíbles. Sí. Creo que también necesitamos hacer más barata la democracia. No puede ser posible que solamente quien pueda pagar espectaculares anuncios millonarios pueda acceder al poder. Por eso nosotros hemos hecho una campaña distinta desde las universidades en México. Nunca antes un candidato presidencial había visitado, como nosotros hemos visitado, más de 40 universidades. Por eso yo no le voy a servir a los grupos de interés. Por eso yo voy a ser un presidente al servicio de las nuevas generaciones. Un minuto, Claudia Sheinbaum. No hay que hablar de dinero en partidos si eres de MC, que hemos güey, por presentado favor. una iniciativa para bajar los recursos que reciben los partidos políticos. Quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRIAN de que viene el autoritarismo, que hay autoritarismo, es absolutamente falsa. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera, somos nosotros. ¿Para qué hacer otra ley si ya está la revocación de mandato a la que también se opusieron? Y las consultas públicas, vamos a recordar una consulta pública en el 2013, una de las mayores reformas
que tuvo la Constitución, con la reforma energética, se presentaron 2 millones de firmas para una consulta pública y se negó. Eso no es democracia. El odio, la calumnia, tampoco es democracia. Y quiero aclarar, porque están diciendo que vamos a cerrar las iglesias. Absolutamente falso. Y también están diciendo que vamos a anular la propiedad privada. Falso. Cerramos con su minuto, Xochitl Gálvez. Para darles una idea del nivel de autoritarismo de este gobierno, en los 6 años el presidente nunca se reunió con la oposición. Es más, fue 6 veces a Badiraguato. Allá sí le recibió atención los criminales, pero nosotros nunca le recibimos atención. Y Claudia es igual. Claudia no te voltea a ver, no te escucha, es indiferente. Ella tiene este corte autoritario igual que el presidente, pero bueno, en estos tiempos sí necesitamos autoritarismo escuchar, es cuando carácter fuerte. Necesitamos dialogar, necesitamos construir consensos. Imagínense ustedes que por haber hecho esta manifestación que le sigue doliendo tanto a la señora, porque obviamente salieron los ciudadanos libres, porque yo me he comprometido a defender al INE, yo me he comprometido a defender a las instituciones democráticas. Por eso la gente salió a respaldarme por miles y miles, sin un solo acarreado. Eso es. Eso es falsísimo. Eso es falsísimo. La candidata Claudia Sheinbaum a los demás candidatos, la elección directa de diputados y senadores es la mejor garantía de representación plural del pueblo de México en el Congreso. ¿Estaría de acuerdo con eliminar las candidaturas plurinominales? Es tiempo de su respuesta. Candidata Xochitl Gálvez, tiene hasta 1 minuto. Suena bien, pero la verdad es que yo aquí dije cómo se han dedicado a extorsionar a las personas adultas mayores para que voten por su partido. Ellos lo que quieren es instaurar un régimen autoritario. Esa no es la pregunta. Que ¿por qué no hacemos una lista pluri de los 300 y que haya una verdadera representación de acuerdo a la votación? Pero ellos lo que quieren es una trampa, porque tratan de usar la necesidad y la pobreza de la gente. ¿Qué? Eso de lo que tanto trampa es cuando democracia. Lo han hecho. Han gastado cientos de miles de millones en los servidores de la nación para hacer ese trabajo. Entonces, yo en ese sentido, pues sí me gustaría reducir quizá a 400, pero en este momento no, con un gobierno tan autoritario. Imagínense llamarnos traidores a la patria por haber salido a marchar el día de hoy. Gracias. Candidato Jorge Maynes, le corresponde su respuesta. 1 minuto. Sí, yo presenté una iniciativa para reducir democracia, el número de diputadas y de diputados que tenemos en México, pero con una mejor representatividad. Si un partido político saca el 10% de los votos, debe tener el 10% de los legisladores. Lo que hizo el PRI y hoy hace Morena es tener mayorías artificiales, sobre representación, hacer trampas, utilizar a partidos satélites para tener mayor representación de la que los votos les dieron en el Congreso. Por eso creo que el principal tema a discutir, y por eso hablaba yo de que idealmente un sistema parlamentario de representación pura es mejor, listas abiertas, democracia interna en los partidos políticos para que la gente esas listas las pueda votar y para que tú cuando votes veas la lista de las personas que vienen ahí, puedas seleccionar. Porque efectivamente lo que hoy ha cometido la partidocracia es una verdadera afrenta a la democracia con esos plurinominales. Sobre el tema de reducir el presupuesto, pues no lo hizo realidad Morena, nada más este año van a recibir más de 3,000 millones de pesos, nosotros 500. ¿Cómo lo va a hacer realidad si no ha pasado la reforma? Responder a su pregunta. Sí, por supuesto. Eliminación total de los plurinominales, 300 diputados y que no haya lista en el Senado. Por supuesto se puede discutir la representación de las minorías, pero lo que no puede ser es este uso de los recursos públicos para los partidos políticos, para las burocracias, para más diputados, que haya una representación directa. Y vamos a decir, fíjense, nuestro proyecto de nación lo hicimos de manera plural, con diálogos por la transformación. Hay personas como el doctor Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich y muchísimos otros expertos que han sido parte de nuestro proyecto de nación. Es decir, se está construyendo un proyecto de nación digno del México del presente y del futuro que dé continuidad a la cuarta transformación de la vida pública. Y vamos a hablar de autoritarismos, la represión del 68, del 71, de Atenco, de Aguas Blancas, de Nochistlán. Eso sí es autoritarismo. Nosotros, democracia.
Momento de la réplica, es el turno de la candidata Xóchitl Gálvez. Tiene a Manuel Bartlett en su gobierno, uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo, el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. No tienen vergüenza. Es más, de la mayoría de sus candidatos a gobernadores, ninguno es de Morena. Entonces, yo siempre hablan del pasado, pero no se dan cuenta del presente. Y si hablamos de corrupción, han usado la corrupción, han usado la reducción del dinero como un mero pretexto. Quedarse con los ahorros de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia es inaceptable. Cuando Manuel Bartlett y sus hijos hacen negocios, cuando Rocío Nale está megamillonaria y ahora el yerno tiene negocios millonarios, cuando se ha quedado callada con los enriquecimientos de los hijos del presidente, ahí es una robadera. Lo que Mario Delgado está haciendo con el huachicol fiscal, y quieren sacrificar la democracia, las instituciones, a cambio de reducción de recursos, cuando son unos bandidos. Candidato Jorge Maínez, es momento de su réplica, tiene hasta 1 minuto. Ni siquiera porque ellas hicieron las preguntas las contestan. Eso es algo que todas las señoras, todos los señores, los jóvenes que me encuentro en la calle, en las plazas, en los aeropuertos me dicen sobre estos debates, y también me dijeron que por favor no usara carteles ridículos, que no le faltara el respeto a las personas. Por eso estamos dando este debate, y por eso, hablando de las listas de representación proporcional, que dicen que están en contra, pero llevan puro impresentable, ojalá desaparecieran a los plurinominales que llevan. Las y los candidatos de Movimiento Ciudadano por representación proporcional son las mejores. Si votas por Movimiento Ciudadano, vas a llevar a personas como Patricia Mercado a la Cámara de Diputados, como a Amalia García al Senado de la República. Y a Roberto Palazuelos, cabrón. Por la democracia, por la división de poderes, por el pluralismo. Tenemos las mejores listas, las Sandra listas Cuevas. para sentirnos orgullosas y orgullosos de representarte en el Congreso de la Unión. Por cierto, no han renunciado a un peso de prerrogativas. En los sismos del 2017 prometieron entregar 103 millones de pesos y se los robaron. Es momento de su réplica, candidata Claudia Sheinbaum. Es la última, ¿verdad? Sí. Es una ironía del destino que el día de hoy el PRIAN esté en la sala de la memoria de la masacre de 1968. Y es que en realidad ellos son la corrupción, nosotros somos la honestidad. Ellos son el autoritarismo, nosotros somos la democracia. Ellos son la represión, nosotros somos la libertad. Ellos son los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos. Ellos son el saqueo, nosotros la defensa del patrimonio nacional. Ellos son la mentira, nosotros somos la verdad. Ellos son los fraudes electorales, nosotros somos las elecciones libres. Ellos son el clasismo y el racismo, nosotros somos el humanismo. Ellos defienden a unos cuantos, nosotros al pueblo de México. Ellos son el pasado. Nosotros somos el presente y el porvenir. Wow. Bueno, llegamos al final. No voy a negar que eso estuvo bastante chido. Ahora llegamos al mensaje final. Digo, sigue siendo un pinche discurso político, ¿no? Pero que haya tanta concentración de atención en ustedes, más allá del cierre de sus campañas, y tomando en cuenta la gran cobertura que tiene el debate, tomando en cuenta la gran cantidad de mexicanos en México y fuera de México que los están viendo. Y entonces este es un minuto que creo que es muy importante para todos y para todas. 1 minuto, Xóchitl Gálvez. Gracias por lo que hemos llamado el pinche mensaje final. Adelante. Participación de nada, México cabrón. tiene 2 caminos: que siga la corrupción, la violencia y la mentira. O el camino que yo te ofrezco, un gobierno honesto, que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad, pero sobre todo que recuperemos la libertad. Este México es posible. No eres Milei. Yo estoy segura que tú que me estás viendo en tu casa, sabes que te da miedo salir a la calle, sabes que el dinero no te alcanza, sabes que este gobierno te abandonó en el campo. Las madres buscadoras, los que más sufren, fueron abandonados por este gobierno. Por eso vamos a ganar. No tengo duda de que vamos a ganar este 2 de junio. Vamos por la vida, por la verdad, por la libertad. Hoy la esperanza cambió de manos y está de nuestro lado. Y con esa esperanza vamos a ganar. Vota Xóchitl el 2 de junio. Candidato Jorge Maínez, es momento de su mensaje final, tiene 1 minuto.
Así hemos llegado al final de este tercer debate presidencial. Agradecemos a las candidatas y el candidato su apertura y disposición para este momento de cara a la ciudadanía ante el cercano voto del 2 de junio. Javier. Bueno, la siguiente cita yo creo que todos la tenemos, ¿no? Es el 2 de junio y sobre todo ojalá haya una participación masiva. El 2 de junio significa fortalecer democracia, el 2 de junio significa decidir el destino. ¿Quién queremos de ustedes? ¿Tú qué, güey? Y le queremos agradecer mucho al público que nos siguió y a ustedes que nos han permitido conducir el debate. Absolutamente. Luisa. Gracias, colegas, gracias, candidaturas. Gracias a usted que nos acompañó y extendemos, por supuesto, los agradecimientos. Algo me dice que ella tiene buenas absolutamente políticas. Todas las personas que hicieron posibles estos 3 ejercicios democráticos. Nos vemos entonces el próximo 2 de junio en las urnas. Buenas noches. 2 de junio, voten, voten, voten. Por cierto. Oh, esperen, se van a despedir. ¡Ay, hizo el corazón! No le pasa. Ah, no, espera. Wow. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, el 2 de junio voy a hacer una pinche... Voy a estar en vivo desde el momento que voto. Voy a votar y voy a aprender esta chingadera. Voy a estar todo el pinche día haciendo stream. Y vamos a ver la cuenta de votos en vivo. Así que para que el 2 de junio estén aquí. Para que contemos voto por voto, casilla por casilla. Todo el pinche día, a la verga. Así que, cámara, aquí les veo. No sean culos. Vengan. Si no veo aquí otros 175 cabrones, me voy a enojar. Yo les estoy avisando con tiempo, ¿eh? Les estoy avisando pinches 2 semanas antes. Pinches antes del 2 de junio, les estoy avisando con tiempo para que hagan sus pinches planes, para, yo que sé, que estén con sus rucaletes, así cuchareando, viendo mi stream. Y yo diciendo, ¡oh! Un voto más. Así que, digo, culo si no. Ya les estoy avisando, con tiempo. Estuvo más acentuado. O sea, como que, a lo parecer... Claudia estaba guardando su energía potencial. No, ahorita yo pensando en física por mi puto examen de la UNAM. Estaba guardando como esas respuestas fuertes para este último. Porque en el primero estuvo medio más o menos, ¿no? Claudia. Y en el segundo estuvo muy de hueva. Bueno, más o menos, ¿no? Estuvieron un poco iguales. Pero ahorita en este tercero estuvo más chido. O sea, Claudia esta vez sí sacó las garras, ¿no? Por así decirlo. Esta vez sí empezó a atacar. Esta vez sí empezó a decir como de... Tú chinga tu madre, casi. Así que mira, estuvo bastante chido dentro de lo que cabe. Así que me gustó más este tercer debate. Xochitl no cambió de estrategia en los 3 debates. En el primero se le aventó, en el segundo se le aventó y en el tercero se levantó. En el primero nadie le habló a Maynes, en el segundo nadie le habló a Maynes y en el tercero nadie le habló a Maynes. Así que les digo, o sea, fue como lo mismo pero más acentuado. Como que fue un gran resumen sobre cómo son las posiciones de cada uno de los partidos, ¿no? Y de sus representantes. Como que finalmente vimos a Claudia realmente dar propuestas. O sea, porque antes no estaba dando tantas propuestas. Antes solamente estaba repitiendo como de, mi gobierno tiene resultados, voten por mí, ¿no? Pero esta vez sí dio bastantes más propuestas. Y se sacó como otra vez, como un poco de los mismos números. Pero aún así estuvo como bajo un poco de la misma sombrilla de fresco. No fue innovadora, no fue arriesgada, no fue nada increíblemente nuevo. Pero bajo los estándares que ha puesto Claudia en sus anteriores participaciones del debate, es de las mejores, si no es que la mejor. Pero es como casi siempre tiende a pasar, ¿no? Que en el tercer debate están más como aventados, como de que ya, la verga, vete a la verga, ¿sabes? Entonces es como... Está más chido. Pero sí, estuvo chido que se limitó a responderle a Xochitl, porque antes sí se ensañaba más. O sea, no más, pero un poquito más. Fue como, wow, ok. Está agarrando un poco del carisma de AMLO, tal vez. No creo, porque AMLO es legendario en cuestión de carisma, pero mira, se le acercó un poquito y eso está chido. Maynes la cagó demasiado con esa doble condenación de Israel y Palestina. Fue como de, sí, que se vaya a la verga jamás, pero también que se vaya a la verga Netanyahu. O sea, es como, no, güey, tienes que escoger uno. O eres un pendejo o no eres un pendejo, no mames. Estuvo muy culera esa como mención tibia, pero pues con un partido como es el de MC, que tiene a pinche Chertorivsky, que es el sionista máximo casi, de aquí, y como con medio mamador de Israel en el partido, pues no me sorprende realmente que haya tomado esa posición. Pero, digo, estuvo como que medio lame, o sea, medio aburrido, la verdad. Una buena propuesta de vivienda.
Sí, no, o sea, exacto, como que, bueno, Maynes como que se acercó un poquito con eso de que estaban vacías varias viviendas, pero pudieron haber hablado de la gentrificación. Si alguien tocaba la gentrificación de una manera negativa, como, o sea, si alguien, y con alguien me refiero a Maynes o Claudia, hubiera hablado de la gentrificación de manera negativa, hubiera ganado muchos votos. Bueno, no demasiados, pero varios. Así que, por lo mismo de que ya tiene esta madre asegurada Claudia, por eso mismo como que no se está arriesgando a posiciones más nuevas o más radicales. Pero sí hubiera asegurado mucha parte indecisa de izquierda. Así que pues mira. Y exacto, ¿no? Y también ¿qué? No hablaron como de una... Bueno, no, sí, Maynes sí habló de que se le vea a la vivienda como un derecho. Pero no está... Pero pues Claudia no lo hizo. Y Claudia es la candidata principal, la que sí va a ser la presidenta. Entonces es como de cabrón, tienes que hablar de eso, güey. Pero, o sea, pero Clarita sí habla de eso. Y eso me da mucha seguridad. ¿Qué opinas de la propuesta de Maynes del primero de los niños? Es que no sé, siento que... Aunque sea como una buena propuesta, como el que sea su única propuesta, bueno, no de única, pero como de sus principales, y está como muy... O sea, y luego, güey, que... O sea, y las personas que no son niños, ¿ellos qué, güey? O sea, siento que no está mal, pero como que le falta un poco más de sustento. La razón de por qué los niños tienen malas condiciones no es necesariamente por consecuencias de los niños, ¿no? O sea, entonces es por su entorno. Entonces no resuelves el problema dándole cosas a los niños, sino pues arreglando las cuestiones que están alrededor de los niños. Y así los niños van a crecer automáticamente. Y eso lo puedes hacer con ingreso básico universal básico. Eso, que eso indudablemente va a ayudar a todas las personas que existen en este país, ¿no? Así que con esa madre resuelves el 90% de los pedos del país. Pero pues es una propuesta un poco demasiado radical. Pero hey, oye, sí, no, o sea, es que creo que saca a Jalisco y a Nuevo León como por compromiso, ¿sabes? O sea, porque él sabe seguramente que no son buenos gobiernos, güey. Así que no mames. Pero pues, o sea, digo, es como por compromiso el partido, por lo mismo de Chertorivsky y la verga. Porque estoy muy seguro de que... ¿Qué pedo? ¿Qué? No mames, que estoy muy seguro que ese güey no se alinea políticamente igual que Chertorivsky y todos los demás pendejos del MC. Porque los de MC son una pinche escoria. Nada. Acuérdense, el 2 de junio voy a estar todo el puto día aquí como pinche estúpido. Y... se alaban, suscríbanse, vean los demás videos, por favor. Cámara. Buenas noches.